Bueno, pues bienvenidas a esta tercera jornada del Congreso Bluecom. Esta mañana tenemos aquí a Abel Campos, que tiene una trayectoria muy dilatada en lo que es la comunicación orientada a los temas ambientales y que es un auténtico privilegio poder contar contigo aquí. Es además un periodista, realizador, productor y ahora os contaré un poquito más sobre su trayectoria, pero además de todo eso es profesor aquí en la casa, así que los alumnos de periodismo, ¿no?, son los que... Comunicación audiovisual, pues en algún momento del grado lo vais a poder tener además como profesor. Abel trabaja desde hace 4 años como periodista y redactor en Apunt Media, en la delegación de Castellón, y trabaja para las 3 ventanas, la de televisión, la de radio y la de la web. Pero antes de trabajar para Apunt, tiene una experiencia de 22 años en la radio y televisión valenciana, en RTVV, y 1 año también en Radio Nou. Ha sido periodista y redactor en todos los informativos de Canal Nou, de Punt 2, Nou 24 y en la edición de mediodía, edición noche, fin de semana, Buenos Días, Metropolitano, ¿no?, donde has cubierto, ¿no?, todo el radio, ¿no?, de los informativos. También ha trabajado durante 16 años como periodista redactor del programa Medio Ambiente de Punt 2, que era el segundo canal de la radio-televisión valenciana, donde ocupó los puestos de director y de presentador. Y que este trabajo le ha permitido alcanzar y desarrollar una especialización como periodista ambiental. Además de todo eso, es editor de contenidos del programa Samarut Digital, que emite Apunt Media, que es un programa de 13 capítulos y que da toda la información ambiental de la Comunidad Valenciana, y ha sido responsable de contenidos del portal de medio ambiente de Samarut Digital. Además, ha sido responsable de comunicación de distintos organismos, ¿no?, como el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana, el Consorcio Gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Mijares, la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana, y además ha sido guionista de los documentales de naturaleza como Amaginea, Regreso a la Madre Naturaleza, El vuelo de las grandes águilas españolas, Las arterias de la tierra, o la serie, ¿no?, de Las arterias de la tierra, sobre los ríos valencianos, y cuenta con algunas distinciones y premios por su trabajo en los reportajes de medio ambiente. Así que es un auténtico placer, Abel, tenerte aquí. Estamos con muchas ganas de escucharte y de ver lo que nos vas a contar y cómo enfocas, ¿no?, todo este trabajo de la comunicación ambiental en los medios públicos. Yo me voy a bajar allí abajo, ¿vale? Para poder escucharte mejor, y luego volveremos para el turno de preguntas. Así que, muchísimas gracias, Abel. Bueno, en primer lugar, gracias, Marta, por la presentación. También quiero dar las gracias a Paco, a Susana, a Javier, y a la Universitat Jaume I por invitarme a participar en este primer congreso, que esperemos que tenga un largo recorrido, ¿de acuerdo? Y para poder hablaros desde la información ambiental, de la importancia que tiene la información ambiental en un medio público como es la radiotelevisión valenciana Apunt, que, como sabéis, tiene poco más de 4 años de historia. Yo voy a llevarme el teclado. En primer lugar, lo que quiero hacer es romper esta barrera de comunicación, porque no me gusta hablar detrás de barreras, ¿de acuerdo? Es decir, yo voy a moverme por aquí y voy a hablaros sobre la importancia que tiene ese tipo de información para mí, que llevo casi 25 años con ella, ¿de acuerdo? Veo muchas caras conocidas por la parte de atrás, llevo vídeos y fotos, con lo cual, en fin, si os queréis pasar hacia adelante tampoco me importaría, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bien, la información ambiental como comunicación de servicio público, digo que ha de ser básica para un medio como Apunt, y no hablo en presente, sino que estoy hablando en futuro. Ha de ser básica, y os explicaré por qué motivo todavía no lo es, ¿de acuerdo? Pero sobre todo,
la información de la crisis climática ha de ser uno de los pilares esenciales de la Corporación Valenciana de los Medios de Comunicación, porque ya la tenemos con nosotros y lo estamos comprobando los periodistas día a día y también vamos a ver por qué. Bueno, en la primera parte de mi intervención, dado que soy el primero de la mañana y vamos a ir despertándonos poco a poco, he pensado que mi primera parte del discurso va a ser como de cuna, ¿no? Vamos a ir despertándonos poco a poco, es la parte más densa y irá después subiendo esta línea de atención para que sea un poco después más divertida con los vídeos y fotografías que llevo. Bien, en primer lugar, yo tengo que deciros dónde trabajo, dónde desarrollo mi trabajo profesional como periodista y es en la Corporació Valenciana de Medios de Comunicación, que básicamente y de forma rápida lo tenéis aquí, es una entidad creada para satisfacer pues, las necesidades de la información de los habitantes de la Comunidad Valenciana, con cultura, educación, entretenimiento, y la corporación ejerce su función a través de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación, que son dos sociedades y que ahora mismo las fuerzas políticas están viendo cómo se unen estos dos organismos, ¿no? Porque es un poco complejo ahora mismo. La corporación está gobernada por un consejo rector y ese consejo rector dispone a su vez de un consejo de la ciudadanía y un consejo de informativos. ¿De acuerdo? Y tenemos una herramienta muy importante, como es el libro de estilo de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que el libro de estilo lo tenéis colgado en la página web de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, ¿de acuerdo? Hace poco salió la segunda versión. El libro de estilo de la Corporación es como nuestra guía de los periodistas que trabajamos en el medio. Es como la Biblia que tenemos de referencia para saber cómo actuar en cada momento. Es nuestra herramienta importante y sobre todo lo que hace es materializar la línea editorial y orienta siempre a los profesionales que trabajamos en el medio. Este libro de estilo tiene una comisión de seguimiento, que es una comisión importante formada por varios profesionales, entre los que se encuentra un representante del Consejo de Informativos, interviene la dirección de los informativos, intervienen la unidad de recursos lingüísticos, los responsables de los programas, y lo que hacen es reunirse una vez al mes para tratar todos los temas que se nos vehiculan a través del Consejo de la Ciudadanía. El Consejo de la Ciudadanía es un organismo que recibe todas las sugerencias y las críticas de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana y nos las trasladan. Muchas de estas cosas después se debaten en la Comisión de Seguimiento del Libro de Estilo, que se reúne una vez al mes y se incorpora o no, o se cambian aspectos de este libro de estilo, ¿de acuerdo? Por tanto, es para mí una de las patas más importantes que tenemos dentro de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, el libro de estilo y la Comisión de Seguimiento del Libro de Estilo, de la cual yo he sido miembro como representante del Consejo de Informativos durante los 2 últimos años. Bien. Una de las cosas más importantes que tiene esta comisión, como os he dicho, es la actualización y adecuación del contenido, lo que significa que el libro de estilo es una herramienta viva, no es una herramienta enquilosada, llena de polvo que está ahí, sino que la comisión está viva, se reúne y continuamente va desarrollando temas nuevos, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que más nos llegan es la protesta de muchos municipios de la Comunidad Valenciana porque en Apunt utilizamos la nomenclatura en valenciano, Sogorb, Segorbe, es decir, una de las cosas que nos llegan con mucha asiduidad.
Otra es que se nos pide la celebración de corridas de toros o de misas, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que nos llegan constantemente a través del Consell de la Ciutadania, entre otras cosas. Bien, y en este libro de estilo, ¿qué es lo que encontramos? Sobre todo hace una mención muy importante, muy desarrollada sobre la ética y deontología profesional. Trata la igualdad de género, la violencia machista, la diversidad funcional, minorías, migración, racismo, xenofobia, diversidad sexual, terrorismo, conflictos armados, guerras. Todo eso está dentro del libro de estilo para que nosotros, los periodistas que ejercemos, sepamos en cada momento cómo actuar o si tenemos alguna duda, qué debemos hacer. Y aquí es ahora la parte que como periodista ambiental me ocupa, ¿no? Es decir, y en este libro de estilo, que está por hacer, que se hace día a día, ¿qué dice sobre la información ambiental? Pues dice poco, o prácticamente nada. Es decir, en su parte de deontología y práctica periodística, sobre todo recoge la ley de creación, la ley 6/16 del Servicio Público, con la cual se puso en marcha esta APUN, la radiotelevisión valenciana, y sobre todo recoge dos puntos muy sencillos, como es promover el conocimiento del patrimonio cultural, natural y ambiental, y también fomentar el conocimiento y sobre todo los valores ecológicos, paisajísticos y de protección del medio ambiente. Esto es lo que dice nuestro libro de estilo de momento. En su punto 3 habla de los programas divulgativos y sobre todo de la divulgación científica, pero no recoge nada sobre el periodismo ambiental, ¿no? Ni tampoco sobre la información de crisis climática, cambio climático, ni nada de esto. Es decir, que todavía está desarrollándose y ahora explicaremos por qué. Bueno, de dónde informamos sobre los contenidos relacionados con la crisis climática o con la información ambiental. Bueno, en Televisión Valenciana, con la Corporación Valenciana ahora mismo, tenemos 3 ventanas. Se creó con 3 ventanas, la televisión, la radio y el web y las redes sociales. El grueso de los periodistas, de los profesionales que trabajamos en la corporación, en APUN Media, estamos en la televisión. Unos pocos están en la radio y unos poquitos están en el web. ¿De acuerdo? Es decir, que los contenidos, sobre todo, se desarrollan en la televisión, se repican en la radio y se repican en el web. Entonces, ¿qué significa? Que los contenidos ambientales, en estos momentos, sobre todo, hemos de intentar, los periodistas ambientales que trabajamos con estas noticias, hemos de intentar, siempre hablo desde este punto de vista, hemos de intentar colocarlos en la ventana de la televisión. Y en la ventana de la televisión significa en las ediciones de los informativos diarios. Tenemos 3 ediciones, la edición de mediodía, la edición de los informativos de la noche y la edición de los fines de semana. Son informativos que duran poco más de 1 hora, es decir, son contenidos de noticias cortas, como ya sabéis, noticias de 1 minuto, 10, 20 segundos, y esas mismas noticias, los periodistas que trabajamos en la televisión, las transformamos en noticias de radio y los profesionales, nuestros compañeros que trabajan en el web, que son poca gente, las transforman en noticias para el web, ¿de acuerdo? Es decir, que ahora mismo periodistas como yo, trabajamos en las 3 ventanas, sobre todo en la ventana de la televisión. Bueno, hemos nacido de nuevo y esto es una pelea que los periodistas ambientales de la televisión valenciana
hemos nacido sin pestañas. ¿Qué significa que hemos nacido sin pestañas? Significa, a ver, es que me coja el ratolit. Que en nuestra página web seguimos dependiendo de la sección de sociedad. Y esto no es solo una realidad de nuestro medio de comunicación de APUN, que es un medio joven, que llevamos solo 4 años. Esto sigue pasando en muchos medios de comunicación. Es decir, las noticias sobre medio ambiente y crisis climática hay que encontrarlas en la sección de sociedad. Sigue por es una cuestión que está pendiente, es una cuestión que desde la Comisión de Seguimiento del Libro de Estilo estamos peleando para que se nos abra una pestaña donde, por la importancia que tiene en el momento que estamos viviendo, pues podamos encontrar todas esas noticias relacionadas con lo que estamos tratando ahora, ¿no? Bueno, y llegado a este punto, ¿cómo informamos los periodistas ambientales sobre estos contenidos? Sobre los contenidos ambientales. Los contenidos sobre la crisis climática, ya os avanzo que algo está cambiando. Pero sobre contenidos ambientales, ¿cómo lo hacemos? En un medio de comunicación como el nuestro, con mucho ánimo, sin desfallecer, batallando contra jefes de redacción, editores, editoras, responsables de las secciones de economía, son todas las secciones que tenemos. Economía, política, cultura internacional y sociedad. Todavía no tenemos una estrategia para abordar la comunicación de la crisis climática y, sobre todo, y es lo más importante, con especialización periodística. El que todavía no tengamos una estrategia para abordar la comunicación de la crisis climática, en estos momentos ya os tengo que decir y avanzar que estamos a expensas de firmar un convenio con la Fundación ECODES, que ayer María José Pico ya lo comentó, que renovaron su decálogo de cómo informar sobre medio ambiente en los medios de comunicación. Eso APUN lo va a hacer y ese decálogo, por lo que sé y estuvimos negociando en la Comisión de Seguimiento del Libro de Estilo, se incorporará al libro de estilo. Me hubiese gustado llegar aquí con ese decálogo ya metido en el libro de estilo, pero todavía no ha podido ser. Bueno, ¿y por qué lo de la especialización periodística? No sé si seguís las noticias ambientales. Bueno, yo estoy en varios chats de WhatsApp, uno de pajareros, que somos 600 personas, otro de biólogos, es decir, me llegan muchas noticias a través de las redes sociales, y una es esta, que cuando estaba preparando esta intervención, me saltó un WhatsApp que decía que un pescador había hallado un pingüino en una playa de Alicante, ¿no? Y la foto así borrosa, que no dice mucha cosa, ¿no? El hombre ha devuelto al mar al animal de una especie exótica y rara en el Mediterráneo que ha regresado a la costa para alimentarse. Yo cuando vi esto me saltó, realmente me quedé absolutamente sorprendido. No me lo podía creer. Pero después, cuando empecé a buscar otras noticias relacionadas con este pingüino, fui descubriendo que ABC hablaba de pingüinos, la cadena SER hablaba de pingüinos, aparece un pingüino en la playa del Alfás, ya no es en Alicante, es la Alfás del Pi. Sigo leyendo sobre el pingüino. Un pingüino en la playa del Albir, un pescador lo ha atrapado con su caña por accidente y lo ha devuelto al mar. La presencia de este alca común, anda, ya no es un pingüino, es un alca común. La temperatura del mar Mediterráneo en la bahía del Albir sigue a día de hoy, cuando faltan solo 5 días para entrar en el mes de diciembre, por encima de los 20 grados. Por ello y por el contexto de emergencia climática en la que vivimos, pues aparecen los pingüinos. Es decir,
en lugares donde el agua está más caliente que en el Ártico, vienen aquí los pingüinos. En fin, ya me estaba rayando, pero sobre todo me estaba pasando una cosa. Estaba sudando tinta china, os lo digo de verdad, porque normalmente mis compañeros, mis compañeras de Apunt, cuando pasa alguna cosa de estas me llaman, pero era domingo, esto saltó el domingo, y estaba haciéndome un café tranquilamente, hasta que llegué al origen de la noticia. Un pingüino en la playa del Albir, un pescador que lo ha atrapado, salió en todo Alicante. Nicolás Van Looy fue el responsable de la noticia. Bueno, pues ese tipo de cosas que, aunque os parezcan frikis, no lo son, ¿de acuerdo? Porque estamos en una comunidad valenciana donde afortunadamente está lleno de frikis. Es decir, por metro cuadrado tenemos el nivel de friquismo más grande que os podáis imaginar. Quiero decir, aquí en la comunidad valenciana tenemos uno de los representantes, uno de los colegios de biólogos más prestigiosos que hay en España. Tenemos algunos de los naturalistas más excepcionales. Tenemos los ornitólogos y pajareros también más reputados de todo el país. Es decir, que cuando esta noticia salta a los medios, enseguida salta a las redes especializadas de naturalistas, biólogos, frikis de la comunidad valenciana. ¿Y yo por qué sudo tinta? Porque lo primero que hice cuando llegué al origen de la noticia es entrar en el móvil y buscar si Apunt había publicado esto. Porque si hubiese publicado esto, nuestra reputación se va al traste, como ha pasado en otras ocasiones. Porque en la comunidad valenciana tenemos una representación de frikis, pajareros, biólogos, naturalistas muy importante. Y un medio público como el nuestro no se puede permitir hablar de pingüinos, ¿de acuerdo? Y menos mezclarlo con la temperatura del mar, la emergencia climática, etc. Por eso, la especialización es muy importante. Y como dijo ayer la compañera María José Picó, la especialización en medio ambiente es muy complicada. Yo la verdad es que llevo los últimos más de 20 años con esta especialización y a mí me gusta mucho porque se tratan, tienes que enfrentarte a muchos temas, es decir, geología, geografía, biología, etología, química, es decir, es espectacular cómo lo abarca todo, porque si una cosa tiene la información ambiental es que ha de ser transversal, es una de las cosas más importantes que tenemos y ahora vamos a ver cómo está llegando y cómo atraviesa a cada una de las personas que trabajan en la sociedad. Bueno, pues ese tipo de cosas no es la primera vez que pasa, es decir, yo he frenado unas cuantas noticias de este tipo que han llegado a Apunt y la del pingüino ya es la última. Por cierto que ahora mismo estaba leyendo que en el periódico Mediterráneo, y a mí me extrañaba mucho que el periódico Mediterráneo no sacase nada de pingüinos. Y me ha llegado por el foro de pajareros lo del periódico Mediterráneo, que titula, el misterio es de hoy, ¿eh? A ver, sí. 1 de diciembre. El misterio de los pingüinos. En las últimas semanas han aparecido en las costas de Castellón ejemplares moribundos. Bueno, no lo he dicho, no son pingüinos, son alcas comunes. Y estos alcas comunes, los periodistas que llevamos años trabajando en información ambiental, hace más de 20 años que estamos grabándolos. Vienen aquí a pasar el invierno, vienen aquí a alimentarse. Y habla el Mediterráneo de que se están muriendo y tal. No, lo que está pasándoles es muy sencillo. Como todos, los animales buscan la comida de forma fácil. ¿Y qué es lo que pasa? Se arriman a la costa, a los puertos, y la gente que está pescando con su caña, como son expertos buceadores, se mueren con los anzuelos, que es lo que les está pasando. Pero de ahí ya son pingüinos, se están muriendo, en fin. Es la exageración que no tenemos que hacer
con las noticias de medio ambiente, ¿de acuerdo? Que es una de las cosas que yo llevo muchos años peleando. Pero bueno, en fin, lo primero es cortafuegos. Bien, y esto es una nevera. Y está vacía. Bueno, no. Decidí que en la nevera debía haber algo, ¿no? Pongamos un plátano. Y en la nevera, de momento, aparece un lince. Un lince ibérico, sabéis lo que es, ¿no? El lince ibérico es una especie que está en peligro de extinción, que solo vive en la península ibérica, sobre todo en España y en Portugal. Ya está, en todo el mundo. Y quedan 600 ejemplares. Se lo ha pasado muy mal, aunque gracias a los programas de conservación in situ están saliendo del agujero negro en el que se encontraban. Esto es una paradoja, y ahora os explicaré por qué. Para los periodistas ambientales, para mí, mi lince en la nevera es una paradoja. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve trabajando en el programa de Medio Ambiente durante casi 17 años, lo estuve mirando antes cuando me preparaba la intervención, llegué a realizar 13 reportajes sobre el lince ibérico durante estos 16 años, donde intentaba averiguar en qué lugares vivió el animal en la Comunidad Valenciana antes que desapareciese, si había algo de toponimia relacionado con el lince en la Comunidad Valenciana, biólogos que estaban buscando cacas, posibles excrementos y analizándolos en Doñana para saber si eran o no de linces. Toda la vida persiguiendo el lince en la Comunidad Valenciana y ¡tachán! Por fin me levantan un teléfono, me llaman y me dicen: Abel, ha aparecido el lince en la Comunidad Valenciana. Y como eres tan pesado que llevas tantos años con el lince, te vamos a dar la exclusiva para que la des tú, ¿vale? Decirme, ¿qué ha pasado? Pues que unos chavales, unos naturalistas de Alicante han conseguido obtener las primeras imágenes del lince ibérico en la Comunidad Valenciana. Y yo, contento, hago mi noticia de 1 minuto 10, 20 segundos, no tenemos más tiempo. I tornem a casa perquè per primera vegada en la història s'han aconseguit imatges d'un linx ibèric a la Comunitat Valenciana. Ha aparegut al terme municipal de Villena, a l'Alt Vinalopó. Aquest tipus de felí es troba en perill d'extinció. Al món n'hi ha poc més de 650 exemplars i tots habiten a la península ibèrica. Són imatges històriques les primeres i úniques de la presència d'un linx ibèric a la Comunitat Valenciana, un felí catalogat com a animal en perill d'extinció al món. Es tracta d'un jove exemplar que va aparèixer fa unes setmanes al terme municipal de Villena i que ara s'ha fet públic. Hay muchísimos datos antiguos, relatos, incluso recientes, pero constancia física, una foto, un animal disecado que sepa que la procedencia es valenciana, esta es la primera prueba definitiva que tenemos. Les imatges aconseguides per Pablo Javier Martínez s'han obtingut per mitjà del fotoparament, una tècnica que captura imatges de fauna salvatge. Els germans Ruiz Cirera de Villena van aconseguir prèviament la primera fotografia del mateix linx. Está tomada de espaldas, y un poco que se percibe lo de las orejas un poquito apuntadas. No podía ser otra cosa más que un lince. Es tracta d'un animal dispersant que busca un nou territori per establir-se. El més probable és que vinga de la província d'Albacete. Bueno, hay gente que viene de fuera, os lo traduzco de forma muy rápida, ¿de acuerdo? Es un lince ibérico que unos naturalistas jovencitos, 2 chavales hermanos, a través del fototrampeo, que es esa camarita que habéis visto, que recoge imágenes pues nocturnas o diurnas, depende, cuando detecta el movimiento se pone en marcha y graba. Grabaron unos segundos de este lince ibérico y esto ha sido excepcional porque desde que hay registros de la especie es la primera vez en la historia que aparece un lince en la Comunidad Valenciana. Pero ¿qué hay detrás de que aparezca un lince en la Comunidad Valenciana? Es que esto es lo importante. ¿Qué hay detrás de un tapón de corcho? Por ejemplo, la conservación de los bosques.
¿Qué hay detrás de un lince en la Comunidad Valenciana? El lince es una especie, como llaman los biólogos, una especie paraguas. Cuando aparece un lince, la conservación del territorio es prioritaria. Y si hay un lince y se conserva el territorio, porque hay un lince, todo lo que hay debajo de él queda protegido, ¿no? Es decir, entonces, la aparición de un lince, para mí, que soy especialista en medio ambiente, es muy importante, pero para mis jefes no lo era. Y mi lince, mi querido lince, se pasó 1 mes y medio en la nevera. Porque nosotros los periodistas, en la jerga, llamamos nevera a todas las noticias que están en la escaleta, sabéis lo que es la escaleta de televisión, ¿no? Donde se van ordenando las noticias. Y mi noticia, cuando la hice, aparecía en la escaleta, pero de momento se fue en la nevera, se fue a la nevera. Porque mis jefes, mis jefas, que no son especialistas en medio ambiente, yo tampoco no sé si echarles la culpa o no saben la importancia que tiene la aparición de un lince en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y como los tiempos en televisión y en radio son especialmente veloces, cuando se ponen en marcha las ediciones va todo tan aprisa que a veces tenemos dificultad en explicar todo esto. Pues mi lince estuvo 1 mes y medio en la nevera, hasta que al final, esto es lo triste, de la información ambiental, no solo en Apunt, en todos los medios de comunicación. Es que esto que quede muy claro. Es decir, yo conozco a Miguel Delibes de Castro, que estuvo, bueno, en fin, es el hijo de Miguel Delibes, el escritor, estuvo de director de la Estación Biológica de Doñana, he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con él y siempre me decía lo mismo. Los periodistas ambientales practicáis un periodismo de trinchera, es decir, tenéis que estar en la trinchera y constantemente ir lanzando las noticias de medio ambiente porque es muy difícil, pero ánimo, venga, os doy ánimo. Entonces, esta es la realidad de las informaciones ambientales, pero no solo en Apunt, en otras televisiones autonómicas, en otros medios de comunicación. Son noticias que todavía forman parte de la serie B, ¿no? Es decir, no están bien evaluadas por parte de nuestros jefes. Se están haciendo muchos cursos de igualdad de género, que está muy bien, yo he participado, de verdad, esto hace falta, social, pero todavía nos hace falta la formación ambiental. Y más ahora, aunque las cosas, la perspectiva es positiva, están cambiando. ¿Por qué están cambiando? Lo estoy viendo día a día. Porque así como antes los periodistas, cuando poníamos el micrófono a algún agricultor, a algún pescador, a algún trabajador, a alguien, para preguntarles por la crisis climática o el cambio climático, éramos nosotros activamente quienes les preguntábamos. Ahora, la sorpresa es que son los propios trabajadores de cada una de las partes de la sociedad, pues pescadores, agricultores, etcétera, la gente que vive en los pueblos, los que hablan de cambio climático, ya son ellos, ya no somos nosotros, ¿vale? O sea, realmente está ya tan dentro de la epidermis de cada uno de nosotros que esta ha sido una de las grandes sorpresas, ¿no? En el turismo, en los pueblos, en las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es uno de los ejemplos. Después os hago la traducción. La producció de tomata de penjar d'Alcalà de Xivert s'ha reduït entre un 50 i un 60%. Darrere està la intensa calor d'estos mesos que ha provocat que s'assecaren milers de plantes. Els principals productors reclamen a les assegurances que la calor anòmala, com la patida aquest estiu, s'incloga com a motiu per a indemnitzar-los. Esta preuada tomata es conrea en un paisatge excepcional d'hortes entre la mar i la muntanya, amb un clima idoni per a la seva maduració. Però enguany la sufocant calor del dia i de la nit d'estos mesos ha malmès el 60% de la producció. Això de la calor, mai. A més, pots preguntar-li a què vulguis que no ho ha conegut mai. Tindre per la nit graus, quasi tocant els 40 graus de nit. Esta intensa calor ha provocat danys irreparables a les plantes. Este pom s'ha mort tot. Este només ha fet una tomata.
només ha fet una tomata, quan estos poms tindrien que fer 6, 7, 8 tomates. Reclamen ajudes per no haver de posar en marxa ERTOs i que les assegurances incloguen esta calor inusual com a motiu d'indemnització. Han donat part dels seguros i no se fan càrrec, que diuen que la calor no entre, però jo penso que la calor d'enguany és una calor fora de lo normal. Este productor té 85.000 plantes a l'aire lliure i 130.000 en hivernacles. L'any passat va fer uns 240.000 quilos de tomates i enguany no arribarà als 90.000 i d'un calibre inferior. L'escassesa és tan gran que la pròxima Fira de la Tomata de Penjar dels dies 8 i 9 d'octubre s'haurà de celebrar sense parades per a vendre tomates als visitants. Bueno, este es un productor de tomate de colgar en Alcalá de Xivert, que es una de las principales zonas aquí en el Baix Maestrat, que producen tomates y sobre todo los tienen vendidos casi todos a Cataluña para el pan tumaca, ¿vale? Es decir, entonces, cuando fuimos a hablar con él, comprobamos como tenía el 80% de las plantas pues, muy afectadas por el calor. Y entonces, lo que pedían, atención, lo que están pidiendo es que el calor extremo se contemple en el seguro para indemnizarlos. Esto es la primera vez que se está pidiendo. Quieren que las aseguradoras, aparte de sobre todo por la piedra y otras causas pues meteorológicas, se incluya el calor. Y lo están pidiendo las principales asociaciones agrarias. Esto no había pasado nunca. Pues fuimos a contarlo, ¿de acuerdo? Y este señor, cuando hablé con él, me comentó que tenía 16 trabajadores y que iba a hacer un ERTE para 14 de ellos. Y poco después le llamé y lo hizo. Quiero decir que la crisis climática, que no es positiva, porque yo he estado en muchos congresos donde tenemos que informar de forma positiva, asertiva, con buen humor sobre la crisis climática. Es que hay veces que en 1 minuto, 10 y 20 segundos yo no tengo tiempo de hacerlo y tampoco podemos hacerlo. Es decir, nos dedicamos a contar de forma aséptica las cosas que pasan, dando los pocos titulares que podemos dar con el minuto, 10 o 20 segundos que dura la noticia, ¿vale? Entonces, este señor estaba muy afectado, ¿eh? Es decir, y es simplemente un representante de un sector de la agricultura. Esto fue otra sorpresa de estas que me gustaría que os hiciesen pensar, ¿no? Es decir, eso está relacionado con los pájaros, y yo soy un pajarero también, un friki pajarero, aparte de periodista, y esto me llamó mucho la atención y tuve que convencer a mis jefes para que me dejasen hacer esta noticia. Es decir, esta es otra de las realidades. Mis compañeras y compañeras, si por ejemplo tienen un concurso de paellas de colores en Massalfassar o donde sea, les van a decir que sí enseguida. A mí, una noticia de estas características me cuesta el triple que a mis compañeros de sacar, ¿de acuerdo? Y hay veces que se va a la nevera. Esta, afortunadamente, no. I avui, a banda de la previsió, també veurem més conseqüències de les temperatures inusualment altes que estem registrant aquestes dates. Per una banda, els ornitòlegs estan observant comportaments inusuals d'algunes espècies d'aus. I d'altra banda, la calor atípica ha accelerat la maduració del dàtil i ha arruïnat la campanya. I ara, els ornitòlegs valencians estan observant, com hem comentat abans, estos dies, que els comportaments inusuals d'algunes espècies d'aus, quan realment haurien d'estar preparant-se per a hivernar. Les altes temperatures pareix que estan registrant estos dies de tardor en espais com ara l'Albufera o la marjal de pega o oliva, pareix que estan desconcertant els ocells. Una parella de camallongues festejant i copulant al mes de novembre al Parc Natural de l'Albufera de València. És una de les observacions insòlites que es troben estos dies els estudiosos de les aus per tot arreu del territori valencià. Vi un comportamiento completamente inusual, entonces estaba como esperando a ver qué sucedía y en ese momento empezaron a cortejarse y la cópula inmediata. Entonces, claro, fue bastante llamativo, ¿no? Fuera de lo común en esta època. L'habitual és que aquestes aus limícoles es reproduïsquen entre els mesos d'abril i juliol. Sería inviable que sacasen una puesta adelante estas aves. Entonces es algo
que no podría prosperar. Lo que sucede es que venimos con una estabilidad y una constancia en altas temperaturas atípica completamente. Entonces las aves ya no entienden nada, básicamente, como nosotros. Una parella de rovellats copulant al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, entre les comarques de la Safor i la Marina Alta, al final d'octubre. Esta espècie aquàtica també cria entre l'abril i juliol, però les altes temperatures estan pertorbant el seu comportament. Les aus són indicadores extraordinàries de la salut del planeta i ens alerten que el calfament global també està alterant la seva conducta. Bueno, pues estos son especies acuáticas, que es lo que han visto los ornitólogos, que están copulando en el mes de noviembre. Esto es una locura, esto no se había visto nunca. Copulando en el mes de noviembre. Algunas de ellas han hecho la apuesta. Evidentemente es una apuesta que no va a salir, ¿no? Con lo que todo eso significa. Es decir, el esfuerzo, han perdido peso, energía, son más débiles. No entienden nada de lo que está pasando. Los ornitólogos tampoco, y los biólogos están estudiándolo. Porque muchas especies de las que ya deberían estar en África alimentándose de insectos siguen aquí entre nosotros. Es decir, fijándonos en el comportamiento de las aves, nos van a explicar también qué está pasando en el planeta, ¿de acuerdo? Son extraordinarias indicadoras de lo que está sucediendo. Y esto que viene a continuación es, digamos que, el leitmotiv de este verano. Ho hem notat, ho hem patit i ara la ciència ho confirma. L'estiu que ja s'acaba ha sigut el més calorós des que tenim registres, és a dir, de tota la història. Miren esta gràfica, mostra la temperatura mitjana a la Comunitat Valenciana dels últims 50 anys. No només es veu que la tendència és cada volta més calor, també que enguany hem tocat el cim, i el tenen el 25,3 graus de mitjana durant tots els dies de l'estació, i això té en compte els dies bascosos i també les nits tropicals que n'hem tingut i un fum. No només hi ha rècord de temperatura a terra, també a la mar. Anna Moure. Sí, Marta, perquè hem de marcar una data concreta en el calendari. El passat 11 d'agost, quan es va registrar un rècord històric, la Boia de València va marcar una temperatura superficial de la mar de 29,94 graus de temperatura. Així ha sigut l'estiu segons AEMET. Molta calor. Ha sido un verano extremadamente cálido. I molt poca pluja. En cuanto a las precipitaciones, pues ha sido un verano seco. De mitjana 25,3 graus de temperatura, la màxima des que es tenen registres. Bueno, este ha sido nuestro leitmotiv este verano en los informativos. Por fin hemos abierto informativos con la temperatura. Evidentemente ha sido extraordinario. Y esto que os quiero pasaros a continuación, esta fue una sorpresa que me encontré, y me la encontré este mes de julio, a principio de julio, con biólogos de la Universitat Católica de Valencia, del Instituto de Estudios del Mediterráneo, y va a hacer una noticia sobre... están estudiando los fondos del Prat de Cabanes, que es un parque natural enfrente del Prat de Cabanes Torreblanca, para convertirlo en reserva marina. Actualmente es un LIC, un lugar de interés comunitario, y cuando pues quedé con ellos y les hice la entrevista, me contaron esto que vamos a ver a continuación. Me contaron esto. I ens submergim en el fons marí del Parc Natural del Prat de Cabanes Torreblanca. Biòlegs marins de la Universitat Catòlica de València estan estudiant la flora i la fauna d'aquest espai. Han trobat praderies de Posidònia molt ben conservades, però també signes de blanquejament en corals mediterranis per l'alta temperatura de la mar. Això és el Prat de Cabanes a Castelló. Biòlegs de la Universitat Catòlica de València estudien la zona perquè es convertisca en reserva marina, meravellats pel fons marí, però preocupats per la temperatura de l'aigua. 28-29 graus, a 10 metres de profunditat, 5 graus més del que tocaria en aquesta època. Un altre efecte del canvi climàtic que ja està blanquejant alguns corals d'aquest fons marí.
Els investigadors fan un seguiment de l'estat de conservació del lloc d'interès comunitari del Parc Natural del Prat de Cabanes, Torreblanca. Estudien organismes marins com berissons i petxelines, els peixos, la posidònia oceànica i la resta de plantes marines que formen praderies a uns 10 metres de profunditat. Ens ha sorprès. Són uns fons molt bonics, en molta pradera de posidònia, estructures coralígens. És xulo, són uns fons molt xulos i hi ha molta biodiversitat. Però no tot estan sent notícies positives a Vall d'Aigua. En les immersions que estem fent, els ordenadors ens marquen 28 i 29 graus, que és una temperatura molt elevada, esperem que almenys s'apare o no vagi a més, perquè en agost, si no, podria ser devastador per a molts organismes marins. I, per exemple, han trobat signes de blanqueig en corals mediterranis com la cladòfora i la presència d'espècies exòtiques com un coral del mar Carib o una alga marina australiana. Però, en general, l'estat de conservació d'este lic és mereixedor de convertir-se en una reserva marina, una decisió que és competència de la Conselleria de Transició Ecològica. Bueno, pues esto fue una sorpresa porque yo no me esperaba encontrarme a 10 metros de profundidad que unos investigadores marinos me dijeran que estaba a 29 grados. Seguíamos las noticias de la boya de Valencia que mide la temperatura en superficie pero no a 10 metros de profundidad y que si estuviese blanqueando el coral mediterráneo. Esto es grave, ¿de acuerdo? Y yo lo vi tan grave, soy especialista en medio ambiente, capté enseguida lo que me decían, que cogí el teléfono y hablé con mis jefas editoras y les dije, esto tiene que salir en sumario. Es imprescindible que lo demos en el sumario. Lo dimos en el sumario, ¿de acuerdo? Y en todas las noticias, no sé si lo habréis visto, pero a mí me gusta también de dar mucha información positiva. Es decir, sabemos que la temperatura del agua a 10 metros de profundidad está a 29 grados, 5 más de lo que sería normal. Pero también he hablado de la importancia que tienen estos fondos marinos, muy bien conservados de posidonia oceánica, que son esos prados de plantas que frenan atención, son capaces de frenar todas pues los temporales que nos llegan, ¿no? Está además bien demostrado, aparte de que tenga otra flora importante y también la fauna, ¿no? Que está asociada. Hay que dar también siempre la visión positiva de lo que tenemos. Bueno, y aparte de esto, ya por no saturar de vídeos, tenía otro preparado con los pescadores, porque también estoy siguiendo lo que le está ocurriendo, lo que ocurre con las pesquerías de pescado azul, ¿no? O sea, la sardina y el boquerón, en definitiva, aquí en el Mediterráneo, ¿verdad? Porque justamente enfrente de la costa de Castellón es donde más se pesca el pescado azul, más que nada por la influencia del río Ebro. ¿De acuerdo? El río Ebro, que lleva sus aguas a la zona del delta del Ebro, por las corrientes marinas, desplazan todos los nutrientes a esta zona del Mediterráneo y aquí es donde están los grandes bancos de sardina y boquerón. De hecho, en el puerto de Castellón es donde existen la flota pesquera de cerco más importante del Mediterráneo. Pues llevan 4 meses desaparecidos los bancos de sardina y boquerón. Han desaparecido. Los pescadores de cerco de Castellón se están yendo hacia el sur a buscarlos y no saben lo que está pasando. De hecho, ayer, no porque estuve aquí, pero ayer biólogos de Barcelona, del Institut d'Estudis del Mediterrani, si no recuerdo mal el nombre, bueno, creo que no es este, pero no lo recuerdo bien, no importa, se están embarcando en pesqueros de cerco del puerto de Castellón para saber qué está pasando, ¿no? Aparte de que el Instituto Español de Sonografía, el IEO, está estudiando también dónde se están largando los bancos de sardina y boquerón, que como sabéis son pelágicos, pequeños pelágicos, que se mueven a donde está el alimento, no es como otras especies, ¿no? de demersales que viven en los fondos y no se mueven mucho. Bueno, ¿por qué decía que las cosas están cambiando? En mi empresa, afortunadamente, porque recientemente se celebró, se impulsó un pacto estatal de las televisiones contra la emergencia climática, la crisis climática, me gusta decir a mí, en un fórum que se celebró la semana pasada en Valencia, el Meteocom, que reunió
bueno, pues a expertos de la Agencia Española de Meteorología, la Agencia Valenciana de Meteorología, Andreu Escrivá, es decir, ambientólogos importantes, comunicadores, bueno, informadores de los espacios del tiempo, ¿no? Y fue importante porque hoy en día la sección más vista en mi empresa, en Apunt, es l'oratge, es decir, a la gente le interesa muchísimo el tiempo que hace. Y es la sección más vista, aunque sea la última en aparecer. ¿De acuerdo? Entonces, pues mi empresa, mis gestores se han dado cuenta de que es un nicho, un contenedor importante para meter la información ambiental. Y es lo que está pasando ahora. La sección la han abierto, dura de 15 a 20 minutos, más o menos, y ahora los periodistas ambientales estamos trabajando en esta sección para contar las cosas que pasan relacionadas con la crisis climática o la información ambiental. Bueno, en el Pacto de Valencia se llegaron, no sé cómo voy de tiempo, pero voy a acabar ya, que son y media, ¿de acuerdo? En el Pacto de Valencia, bueno, lo tengo enlazado, pero casi que no os lo voy a poner, si queréis lo miráis, está en la página web de Apunt, ponéis Pacto de Valencia, Meteocom, y os aparecerá el decálogo que han pactado todas las televisiones públicas y autonómicas sobre cómo informar sobre crisis climática en su espacio, en ese espacio informativo. Bueno, que en Apunt es más extenso, pero en otras televisiones como Antena 3, Telecinco, 4, etcétera, etcétera, televisión española son más reducidas y tienen menos tiempo. Bueno, ya la conocéis, ¿no? Es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, en fin, pues, que en las últimas elecciones tuvo una cantidad de votos extraordinaria, espectacular. Y que los medios de comunicación, pues, en fin, es el mejor resultado, el número de votos en la historia del PP en las elecciones autonómicas madrileñas. Oye, pues qué bien, enhorabuena. Pero nos encontramos con esto. Desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. Yo veo esto también preparándome mi discurso y dije, qué mierda, ¿no? Un paso adelante y 4 o 5 atrás. ¿Por qué? Me da igual que lo diga Ayuso, que lo diga Ximo Puig, que Pedro Sánchez. Es decir, este tipo de cosas han de empezar a cambiar ya. Es decir, la crisis climática es tan grave que una presidenta como la comunidad como Ayuso, que tiene incontinencia verbal, piense que sus palabras pueden sacarse de contexto, se pueden cortar, se pueden transmediar y nos puede aparecer en muchos sitios, y que la gente que la sigue, que hay mucha gente, son 1.600.000 personas, están pendientes de lo que dicen, y diga, ¿cambio climático? Eso no existe. Siempre ha habido cambio climático. Claro que siempre ha habido cambio climático, los volcanes, en fin, en la pequeña glaciación aquí mismo en la Comunidad Valenciana, que tuvimos neveros y que hacían hielo y bajaban el hielo a la plana para que en verano los señoritos y señoritas hiciesen sus helados, ¿no? Pero cambio climático antropogénico es actual, ¿no? Es decir, y ese tipo de cosas hacen daño, ¿de acuerdo? Y hacen daño, y yo lo veo, porque esto ya creo que fue hace una semana y media. En mi desarrollo del trabajo me he encontrado con gente que la ha escuchado. Pues el cambio climático no existe. Entonces, no solo los periodistas y la sociedad, los políticos tienen que pactar que hay ciertas cosas que son líneas rojas, y esto es grave, ¿de acuerdo? Porque cuesta mucho, ha costado mucho que a la sociedad le llegue en su epidermis, en su piel, que algo está pasando y le está afectando, ¿no? Bueno,
pues yo soy un periodista sandía, ¿eh? Soy rojo por dentro, como muchos otros, y verde por fuera, así nos consideramos, ¿no? Y para ir acabando, a mí siempre me gusta dejar algunas frases que he leído por ahí, me las apunto en mi librito, y de esta estoy absolutamente convencido, porque además he conocido a gente que esto le ha pasado, es decir, nosotros, como especie, no hemos surgido de ciudades de hormigón, de hierro y de vidrio y de asfalto, venimos de prados, venimos de montañas, de bosques, ¿no? Y en algún momento, cuando se despierta esa conexión, realmente es difícil que se olvide, ¿no? Pero acaba despertándose. Bueno, espero que despierte. Y bueno, y después también de Jonathan de Safran dice que siempre se puede despertar a alguien que está dormido, pero ningún ruido del mundo, por fuerte que sea, despertará a alguien que finge dormir. Y esto, con la crisis climática, es muy importante. Es decir, ahí es donde debemos estar todos y todas. Y, bueno, finalmente, gracias, ha sido un placer, de todo corazón de sandía. Nada, si tenéis preguntas. Muy bien, gracias Abel por la charla, porque bueno, tu experiencia en este terreno, la verdad es que yo creo que nos ha iluminado, ¿no? en muchas partes, no solo de los problemas ambientales, sino de cómo los medios gestionan estos problemas y lo difícil que es a veces colocarlos en la agenda. No sé si tenéis alguna pregunta, los que estáis por aquí. Sí. Espera, que tenemos... Espera que ahora llega el micrófono. Vale. No, que está a punto de preguntarlo antes, pero que la noticia del lince, que se pasó mes y medio en la nevera, es incluso para darse con un canto en los dientes porque podría directamente no haber salido nunca, ¿no? Espera, es que sabes lo que pasa, que como yo oigo muy hueco, no es acabo porque de... los altavoces están O que estoy alejando ahí. el micro demasiado. Que la noticia del lince, que se tiró mes y medio en la nevera, que es incluso como para darse con un canto en los dientes que saliera porque podría incluso no haber salido nunca, ¿no? Pregunto. O sea, no, es que no lo he explicado, pero está bien que me lo preguntes. ¿Sabes cuándo salió al final la noticia? Cuando los dos naturalistas que me pasaron las imágenes, que por cierto eran muy jovencitos y les daba vergüenza que les entrevistábamos porque eran muy jovencitos, al final entrevisté al jefe de biodiversidad, que es el que salía, Juan Jiménez, cuando al final, eso que me llamaban, oye, Abel, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Y al final, claro, yo no tenía respuesta porque les dije, es que estoy hablando con mis jefes, oye, está aquí la noticia, pues venga, a ver si sale hoy. Pues cuando salió en el periódico Información de Murcia. Cuando salió en el periódico Información de Murcia, cogí la noticia y la repiqué a todos los jefes y jefas de redacción de la casa y les dije, amigos y amigas, teníamos una exclusiva y la hemos perdido. Ya está. Y bueno, pues escondieron la cabeza como los avestruces. Esa fue la realidad. Y si llegase por eso, igual directamente ya no sale nunca, claro. Pues es posible, porque al final las noticias van muriéndose. De hecho, mira, eso tampoco lo he contado. De hecho, tengo una noticia sobre una libélula que se descubrió en el Cazuma, que está en Bicort, un río de la provincia de Valencia, una libélula. O sea, se descubrió en Europa una libélula que hacía 50 años que no se había descubierto una libélula. Pues yo tenía esa libélula, la noticia de la libélula que al final se murió y nunca salió. Ya. Esa es la dificultad, es lo que digo, es la paradoja de la dificultad de colocar noticias de medio ambiente, no solo en Apple. Otra cosa, sobre el lince. ¿Ahora hay 600 o 650, has dicho? ¿Qué? ¿Linces hay 600 o 650? Yo creo que están por los 600 ahora. Pero llegaron a un mínimo de ¿cuánto? O sea, porque ahora se está recuperando, ¿no? Pues llegó a haber un mínimo de 200, si no recuerdo mal, cuando se iniciaron los programas de recuperación. Vale, que esa es la buena noticia, que se ha triplicado desde entonces. Sí. Cuando se capturaron linces para reproducirlos, sí quedaban, no sé si eran entre 150 y 200, que es lo que quedaba. ¿Cuántos años hace de eso? Eso hace ya más de 15 años. Eso lo empezó Astrid Vargas, la bióloga Astrid Vargas, recuerdo. Pero ya hace más de 15 años, sí.
Vale, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Por aquí? Sí. Sí, bueno, Abel, gracias. La verdad es que nos has dado un panorama muy interesante. Hay una cuestión que te quería plantear porque comentas que el Orache, el tiempo, es uno de los programas que tiene mayor seguimiento, tiene más espacio. Yo creo que la información ambiental, cuando toca de cerca, a la gente le interesa. Y claro, has hablado que ahora es una información de serie B, ¿no? Que me ha gustado mucho esto porque es muy descriptivo y que no tenéis la pestaña. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué si hay realmente un interés social, hay una demanda o puede haberla y ha habido programas de éxito? Podemos hablar de Cousteau o podemos hablar de Félix Rodríguez de la Fuente. Es decir, que cuando realmente ha habido información ambiental y se le ha dado al público, el público ha respondido. ¿Y por qué no existe esa pestaña? ¿Por qué no existen esos programas cuando realmente la audiencia sí que, cuando se les da esa información, sí que la valora? Es una buena pregunta. Voy a especular. A ver, Televisión Valenciana, a punt, ha nacido bajo mínimos. Quiere decir, ha nacido con un presupuesto muy bajo, de hecho somos de las televisiones autonómicas con menos personal que existe, pero ya sabéis lo que pasó, es decir, antiguamente el Canal 9 era de las televisiones autonómicas con más personal, no sé si habían 1.300, 1.400 personas, pero esto siempre lo digo, yo trabajé allí, pero siempre trabajábamos 600, éramos 1.600, pero siempre trabajábamos 600. Ahora somos 435 y los 435 trabajamos como si fuésemos 600. El problema es los contenedores. Es decir, la ley se ha creado para que el 20% de la información sea información diaria y el resto del 80% es entretenimiento. De toda clase, programas culturales, entretenimiento y tal. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en Televisión Valenciana, en esta franja de programas de entretenimiento, existe un programa que se llama Terra Viva, que es un programa diario, es un magazine de entretenimiento y de risa, yo lo llamo, no sé, en fin, lo mezcla, es un programa que yo no lo puedo... es muy parecido como Aquí la Tierra, no sé si conocéis Aquí la Tierra, pues es un programa que intenta parecerse, aunque con menos recursos, que mezcla agricultura, festividades, algo de medio ambiente, es una mezcla así muy rara que no es información ambiental. Y preguntabas, no tenemos contenedores, es decir, yo creo que falta formación. Yo creo que lo más importante es que ese paso, que los gestores se formen en información ambiental está por hacer. Se han formado en igualdad de género, violencia de género. Eso ahora mismo son los cursos que estamos dando los periodistas. Pero la importancia de la información ambiental yo creo que al final nos vendrá sobrevenida. De hecho, nos está viniendo sobrevenida. Es decir, yo es la primera vez que salgo a la calle, le meto el micrófono a un agricultor, a un pescador o a un obrero y me dicen ellos que el cambio climático, que la crisis climática les está perjudicando. Eso no me había pasado en mi vida. Ya no tengo que preguntarles por ello. ¿Vale? Entonces, hechos consumados. Al final lo vamos a conseguir, es así de triste, pero es así. Es decir, la información de hechos consumados. La pestaña me han prometido que en breve, pero bueno, es una empresa pública igual que en la UGI. Es decir, la pestaña me han prometido que nos la van a poner, ¿de acuerdo? Y sobre la información ambiental, pues por lo menos la información de crisis climática ya se está dando, tenemos el contenedor, pero ¿qué estaría bien? Es decir, ¿qué sería lo ideal? Que tuviésemos un programa de información diaria que se tratase a través del reportaje, que el reportaje yo creo que es el género mejor para tratar ese tipo de cosas, no en un minuto, 10, 20 segundos que das 4 pinceladas, ¿no? Un ejemplo ahora, no sé si lo conocéis, es Espacio Protegido del Canal Sur, de mi colega José María Montero, que aparte de ganar muchos premios
Es un programa que lleva, pues no sé, más de 20 años en antena, ¿no? Y es uno de los más vistos. Y está en el segundo canal, ¿de acuerdo? Pues necesitamos espacio, convencer espacio y seguramente información pues, de hechos consumados, que es lo que está pasando. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me ha gustado mucho tu presentación. Es cierto que lo que cuentas que sucede, creo que no es único de la Comunitat Valenciana, o sea, creo que pasa en otras comunidades y doy fe. Entonces, coincido con lo que estabas comentando de que hay que convencer a los gestores y mi pregunta es ¿cómo convencemos a esos gestores? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Me interesa saber para ver qué podemos también mover y quién lo tendría que hacer o cómo se tendría que hacer en tu criterio, en tu opinión. Bueno, yo formo parte ahora mismo del Consell d'Informatius, bueno, que es un organismo que lo que hace es pues, gestionar los intereses, las preocupaciones y el día a día de las personas que trabajamos en los informativos. Y digamos que es un buen lugar para, pues para llegar a los jefes, porque ya sabéis que los jefes viven en la planta número 8, aquí no sé dónde viven, en el rectorado, pero allí viven en la planta número 8 y no podemos muchas veces subir, pero sí que podemos reunirnos con ellos a través de este tipo de reuniones o en la comisión de seguimiento del libro de estilo, donde estuve durante 2 años intentando convencerles que necesitamos como televisión pública de una comunidad que es súper diversa, un pequeño territorio, esto no lo he comentado, pero aquí, por ejemplo, bueno, tenemos 20.700 y pico especies, muchas más que en Gran Bretaña, Alemania y en Suecia. Es decir, es algo excepcional, con clima continental mediterráneo. Cuevas donde viven animales cavernícolas únicas en el mundo. Es decir, tenemos una diversidad, tenemos ballenas rorcuales que nos atraviesan. Es una diversidad tan grande que merece un lugar. ¿Cómo los convencemos? Pues yo, desde luego, cuando he tenido la oportunidad de estar delante de Alfred Costa, que es el director general, decirle, oye, Alfred, que tenemos que hacer algo para hacer un programa de medio ambiente, como el que teníamos. Información ambiental, no divulgación tipo Aquí la Tierra, donde lo mezclamos todos y no hay nada y es de todo y te mezclan, yo qué sé, pues no sé, una paella con lo que le está pasando a la Albufera de Valencia. En fin, es complicado, sí. Yo creo que la formación es muy importante, ¿de acuerdo? Es muy importante. Pero los tiempos en los informativos son tan sumamente rápidos, es verdad, ¿eh? Cuando se inicia una edición, que se inicia a las 8 de la mañana y acaba a las 3:30 cuando acaba el informativo, tú ahí tienes. Yo tengo 2 minutos para convencerles de la importancia que tiene un tema. Yo llevo 20 años tratando estos temas, yo sé la importancia que tiene, ¿no? Pues falta formación. En fin, no sé si te he respondido, pero lo he intentado. Sí. Uf, qué difícil. A través de la Forta. Si no lo conseguimos dentro, imagínate en la Forta, que allí cada uno es de su padre y de su madre y tiene su línea editorial y ya sabes, es decir, ahí te juntas Canal Sur Telemadrid, con Extremadura, con Murcia, con Comunidad Valenciana y eso ya, vamos, olvidémonos de la Forta. La Forta ahora mismo sirve para intercambiarse programas a coste cero, ¿vale? Y poca cosa más. No sé si tenéis alguna pregunta. En fin, ya. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias, Abel, por la charla. Y muchas gracias a todos.